y el mayor va a ser la revolución industrial. Ahora bien, em, Adam Smith, en conjunto como con David Hume y otros, vivieron en otra época, poco antes de la Ilustración, tipo siglo XVII, principio del siglo XVII, que es Escocia, ¿ya? Escocia fue una especie de momento de ilustración previo a la que nosotros conocemos, a la que nosotros manejamos, ¿ya? General, se dio porque hay un espacio particular ahí este, territorial, me refiero, que les permitió pensar libremente a esta gente, ¿ya? Estar pensando tranquilamente, porque ya si Inglaterra de por sí estaba aislada de los problemas del continente, sumarle a eso que Escocia era, también estaba como aislada dentro de la propia Inglaterra, como que territorialmente era bastante pacífico estar ahí, lo cual permitió un desarrollo intelectual mucho mejor que el resto de Europa dentro de un contexto de desarrollo y revoluciones científicas y de pensamiento. Les cuento esto porque dentro de eso Adam Smith se cría, le enseñan, ¿no? Tiene un profesor importante que va a ser David Hume, una influencia en su pensamiento bastante relevante ya. Y, dame un segundo que me llama Armando.
Micrófono. Ahí está. Hola, hola. Hola Armando, ya, ahora sí, puedes colgar si quieres. Bueno, tú tienes el número de las láminas, con que yo te diga tal número y tú la encuentres. No, si no la tienes no importa. A ver, dime el número, porque estoy retransmitiendo las láminas ya. Dime el número. La lámina 22, ¿a dónde vamos a parar? Si tienes el número. Y si no, no importa, lo buscamos más o menos. La 22, Thomas Moon. No, no es Thomas Moon. Bueno, Adam Smith, a ver, pongamos Adam Smith. Ya. Ya. ¿Ese qué número es? Esa lámina. 48. 48. Claro, es mucho más adelante. No me pude preparar para esta clase. Está grabado todo, ya está enchufado, ¿no? Sí. Bueno, partamos del liberalismo clásico de Adam Smith. Partamos de esta lámina. O dejemos la lámina ahí por ahora, y yo lo que quiero es hablar un poco sobre la transición desde el enfoque y la visión del mercantilismo durante el periodo del absolutismo hasta la instalación o el surgimiento de las ideas del liberalismo que llevaron al liberalismo clásico con Adam Smith, David Ricardo, etc. Hay una transición ahí. Y uno de los elementos de esa transición es el enfoque que podemos decir, el enfoque teórico, que está implicado. Efectivamente, muchos dicen que los mercantilistas no teorizaron, sino que sencillamente fueron cultores de la política económica. Los mercantilistas no teorizaron, sino que directamente fueron ejecutores, ¿no? Fueron ejecutores como el rey Sol, Luis XIV, que tenía su ministro de Hacienda, como Colbert, o fueron ejecutores como Thomas Moon, que desde la Compañía de las Indias Orientales, que Thomas Moon, un británico que dirigió la Compañía de las Indias Orientales, fue un ejecutor también. En realidad fue un ejecutor del esclavismo, fue un ejecutor del colonialismo, porque las compañías de las Indias Orientales y de las Indias Occidentales era una combinación público-privada donde empezaba a configurarse el colonialismo, ¿no? El colonialismo como un componente del mercantilismo, ¿no? El colonialismo era, en definitiva, las relaciones económicas internacionales o la economía internacional vista desde el punto de vista de los centros hegemónicos actuando sobre las regiones subordinadas o las colonias, ¿no? Porque en definitiva la Compañía de las Indias Occidentales, que en este caso habría sido América Latina, o de las Indias Orientales, eran mecanismos de colonización y mecanismos de esclavitud. Y dentro de las compañías de las Indias Orientales, de las Indias Occidentales, etcétera, se contemplaba institucionalmente formas de esclavitud y de servidumbre, de manera que estamos en una condición totalmente colonialista, totalmente precapitalista, como la condición que hubo en América Latina
durante todo el periodo que fue desde 1900, perdón, que fue desde la conquista de América, a partir de 1492, cuando Colón llega, por lo menos eso es lo que registra la historia. Parece que llegaron a otros desde Europa antes, América Latina, pero lo que la historia registra como descubrimiento de América es 1492, y ahí, durante todo el periodo colonial de América Latina, fue una situación de esclavismo y de absolutismo, sin mayor respeto por ninguno de los principios de los derechos humanos. Entonces, hay una transición. Entonces, siempre se dice que el mercantilismo no tenía bases teóricas, y se los acusa de confusiones. Bueno, ¿quién los acusa? Los acusa sobre todo Adam Smith, ¿no? Cuando Adam Smith ataca el mercantilismo, dice que Adam Smith agudiza y ridiculiza, o pretende ridiculizar hasta cierto punto, la posición de los mercantilistas, ¿no es cierto? Diciendo que los mercantilistas confundían la riqueza, la verdadera riqueza. Acuérdense que Adam Smith escribió un libro que se llama La riqueza de las naciones, ¿no? O sea que el tema riqueza era importante para Adam Smith. Y Adam Smith dice que los mercantilistas confundían la riqueza con los metales preciosos. En realidad, los mercantilistas no hacían esa confusión. Tenían muy claro que los metales preciosos no eran la riqueza en sí mismo, pero eran un instrumento absolutamente necesario para configurar el Estado-Nación. Por lo tanto, lo que estaban haciendo los mercantilistas era construir el Estado Nacional. Estaban, en algunos casos, empezando a construir el Estado Nacional, y en otros casos, donde el Estado Nacional ya se había configurado, es decir, el Estado Nacional ya había un sistema político funcionando. En esos casos lo que hacen los mercantilistas es consolidar el Estado Nacional y brindarle al Estado Nacional los instrumentos de gestión que necesita para poder operar un Estado Nacional. Por eso el Estado-Nación no solamente es una institución normativa. El Estado Nacional es la cumbre del poder, por eso el Estado-Nación es soberanía. El soberano es el que está en la cúspide del poder y no hay alguien superior a él. Y cuando se pasa de Westfalia a la nueva, al nuevo acuerdo, aunque ya no sea el monarca la cúspide del poder, sigue habiendo una cúspide del poder que está dada por el Estado-Nación, ¿no? Que es un poco la historia que hemos hablado de Westfalia. Entonces, los mercantilistas no confundían de ninguna manera el dinero, los metales preciosos, con la riqueza. Pero sí sabían que para que el Estado-Nación funcionara, hacía falta una monetización de los procesos económicos, hacía falta incorporar un sistema monetario, por así decirlo, que estaba basado en los metales preciosos, porque todavía no se había desarrollado el mecanismo del dinero fiduciario, de fiducia, que significa fe. El dinero fiduciario es el papel moneda que
que inventaron los chinos, mucho antes, muchísimo antes, y que ese papel que tenía inscripto un sello que identificaba ese papel, y se trataba de que no se falsificara, porque ese papel representaba, sí, poder adquisitivo, riqueza, dinero, pero lo representaba, no era en sí misma una riqueza, ¿no? Bueno, los chinos hablaron de eso ya en el siglo cuarto, quinto, ya los chinos estaban funcionando con la idea del papel moneda, y cuando viajó este comerciante aventurero italiano que se llamaba Marco Polo, descubrió un poco la idea esta del papel moneda. Y en realidad el papel moneda se fue incorporando en muchas partes del mundo, pero realmente para el desarrollo occidental, el papel moneda va a derivar de las operaciones financieras de la banca. Entonces es la banca la que va a ir utilizando el papel moneda. El papel moneda, por ejemplo, se empieza utilizando como un papel que es el recibo del dinero metálico depositado en los bancos, ¿no? Por ejemplo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Holanda. Entonces, ese recibo, para no mover el dinero, que eran bolsas de metal peligrosas de manipular, que se podían perder, que se podían robar, que se podían piratear, se guardaba el recibo, y ese recibo era como un papel moneda, y fue una de las antecedentes de lo que finalmente terminó siendo la moneda fiduciaria. Y es fiduciaria por la idea de fiducia. Fiducia significa fe, y cada uno hacía fe en que el papelito que le estaban dando era representativo. Ese papelito era representativo de dinero metálico, ¿no? Entonces ahí había por detrás había una forma de un germen de patrón oro, o de patrón plata, o de patrón níquel, o de patrón cobre, que se fue desarrollando. Estos diferentes patrones o instrumentos monetarios servían para diferentes fines, para las transacciones cotidianas de un mercado que se estaba expandiendo. Empezaban a funcionar. Ahí sí que funcionaban metálicamente el cobre, el níquel, que eran bolsitas pequeñas con un poder adquisitivo bajo, pero ya cuando se llegaba al oro, ese oro no estaba circulando, sino que lo que circulaban eran papeles representativos emitidos por la banca donde se había depositado ese dinero. Entonces, toda esta argumentación que acabo de hacer, ¿qué significado tiene? Tiene el significado de que los mercantilistas no confundían el oro y la plata, no lo confundían con la riqueza misma, porque si no hubieran sido iguales que el rey Midas, que creía que era bueno que todo lo que él tocara se convirtiera en oro y plata, pero finalmente no podía comer porque se le convertía en oro y plata el bocado que tenía en la boca, y murió de codicia, ¿no? Pero lo que sí los mercantilistas tenían claro era que necesitaban del instrumento monetario, del dinero metálico. Lo necesitaban. ¿Para qué lo necesitaban? Para construir el Estado. Por eso decimos que el Estado es anterior al capitalismo, porque la construcción del Estado llevó varios siglos del periodo mercantilista, en que se fueron consolidando, sobre todo a partir del Congreso de Westfalia, se fue consolidando las formas del Estado que podemos llamar moderno. Moderno porque era la edad moderna, ¿no es cierto? Y esa consolidación del Estado se dio entre los siglos XV y XVIII en algunos países hegemónicos como Gran Bretaña, como España, como Holanda, donde se desarrolló el Estado.
las diferentes formas de Estado, pero finalmente se consolidó el Estado nacional, ¿no? El Estado nacional de los países soberanos. También hubo estados nacionales bastante semisubordinados, como todos los que iban a surgir en la periferia del mundo capitalista. En América Latina hubo estados nacionales a partir de 1810 en Chile y en Argentina, que fue la parte más temprana de independencia política con la ayuda de Gran Bretaña. Y ahí empieza a haber una penetración. Ahora estoy hablando del caso de la periferia latinoamericana. Estoy haciendo como un repaso y metiendo un poco la noción de centro y la noción de periferia. Esto tiene, esta clase, ustedes se van a dar cuenta, o ya se dieron cuenta, que está bastante desordenada. Yo no la estructuré premeditadamente, pero espero que me pregunten, y a lo mejor si ustedes me preguntan y yo les contesto, desde luego Diego participará, como siempre, en la medida Sí, que quiera, y cuando quiera, y como quiera. Y yo voy a seguir haciendo esta reflexión, que más que nada es una transición, el tema del mercantilismo hacia el tema del liberalismo, ¿no es cierto? Y esta transición tiene mucho que ver con la construcción del Estado, un Estado que va a consolidar el capitalismo, ¿no? La construcción del Estado. ¿Qué es esto de la... Viene bien hablar de la construcción del Estado, porque el Estado nacional existió y se fundó antes de la consolidación del capitalismo. Un poco uno podría hacer la afirmación: sin Estado nacional, sin Westfalia, sin 1600 y tanto y todos estos acuerdos de los centros hegemónicos, porque los que firmaron Westfalia eran todos centros bastante desarrollados y civilizados. No, el acuerdo de Westfalia no lo firmó Chile porque no existía todavía, estamos hablando de 1600 y tanto, tampoco lo firmó Argentina. Estos eran colonias abiertas. Bueno, las colonias siguieron existiendo, pero el Estado de Westfalia definió los rasgos de lo que era el Estado moderno, en definitiva, moderno en el sentido del periodo que va de esta lámina no la miren por ahora porque si no se confunden, pero en general el Estado moderno se fundó durante el periodo mercantilista, la modernidad, ¿no? La modernidad que va desde 1500 más o menos hasta 1800. Esa exacto. modernidad, ¿eh? Sí. Exacto, no, sí, no quiero interrumpir tu desarrollo del argumento, pero para que sepan que el mercantilismo es algo que está muy centrado, recuerden, en el monopolio que tiene las coronas, los absolutismos sobre el rol económico de lo que controlan, de los territorios que controlan. No existían Claro. agentes aparte, no existían agentes externos, existían a lo más asesores o consejos de asesores que si fallaban en asesorar, en dar un buen consejo, los mataban. Entonces, bueno, recuerden, el mercantilismo, la diferencia que tiene y esta transición que va hacia el capitalismo también son los agentes que representan a dicho sistema, ¿no? Eso. Sí, exacto, totalmente de acuerdo. Y en realidad, aquí las transformaciones políticas que se iban dando tenían que ver un poco con la efectividad del poder, que era real todavía, era poder real en el sentido de monárquico, ¿no? Era un poder monárquico. Pero en el caso de Gran Bretaña empezó ya una entre el poder, digamos, el poder ejecutivo, para darle un nombre, el monarca representaba un poder ejecutivo absoluto,
Por eso se hablaba de absolutismo, mientras que el poder legislativo empezó a surgir como un opositor, como una representación de los intereses más populares. Pero los intereses más populares no eran la gente ignorante, el pueblo general, el pueblo llano o el pueblo bajo, sino que los intereses populares eran los de la burguesía emergente, porque estaba empezando a surgir una nueva clase que era una burguesía arrinconada en las ciudades, pero que empezaba a expandirse, empezaba a tener lugar, y eso es un poco, en definitiva, de, la idea del Estado soy yo, ¿no? En el caso de Luis XIV, ¿no? El Estado soy yo, decía él. Pero en el caso de Gran Bretaña, los británicos siempre estuvieron muy orientados por el lucro, por la investigación, por el mercado. Tenían una mentalidad muy lucrativa, y ellos fueron los que empezaron a generar una clase social pequeña todavía, que estaba en los burgos, de donde luego iba a surgir, los burgos eran las ciudades pequeñas que iban empezando a desarrollarse. De ahí viene la expresión burguesía, que sería esa burguesía que era representativa de los intereses económicos de la gente que iba a terminar creando una nueva clase social, un nuevo orden social, ¿no? Que fue el capitalismo, ¿no? Entonces, hay acá una transición desde el mercantilismo hacia el liberalismo y el capitalismo, ¿no es cierto? Pero para que esa transición tuviera lugar, hacía falta consolidar una forma de Estado. Había que consolidar una forma política, una forma de Estado política que fuera más apropiada para el surgimiento del liberalismo y para el surgimiento del capitalismo. En realidad, cuando digo capitalismo, digo liberalismo también, porque el liberalismo fue una expresión, casi podríamos decir filosófica o político-cultural, el liberalismo, una expresión filosófica, político-cultural de lo que iba a sustentar al capitalismo, ¿no? Y aquí quería yo hacer una referencia. ¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando de la transición del mercantilismo, que el mercantilismo era absolutista, hacia el capitalismo, pero el capitalismo que iba a estar fundado sobre otra ideología, porque el capitalismo no fue absolutista, sino que fue una ideología eh, que se apoyó cada vez más en el liberalismo. Y para tomar los orígenes de este liberalismo, conviene recordar de nuevo a Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, que está considerado como un absolutista, está considerado como el hombre que rescató y consolidó la importancia del Estado, eh, y escribió al respecto un trabajo que forma parte de la filosofía política moderna y que fue el Leviatán. La palabra Leviatán la usa Thomas Hobbes, y la palabra Leviatán es una palabra usada, no sé exactamente o no recuerdo aquí cuál es el origen etimológico de la palabra Leviatán o cómo se asocia. Debería acordarme, pero no me acuerdo. Pero en todo caso, Hobbes habla del Estado. Y la filosofía de Hobbes es una filosofía interesante, pragmática. Entonces, para mí, Hobbes representa el pensador que más claramente marca la transición desde el absolutismo hacia el liberalismo. ¿Y por qué?
No voy a profundizar mucho en eso, entre otras cosas porque no estoy capacitado para hacer una cosa cuidadosa y prolija del tema, pero quiero explicar que Hobbes fue la transición entre el liberalismo, entre el absolutismo mercantilista y el liberalismo que fue acompañando finalmente la filosofía del capitalismo, ¿no es cierto? Porque el liberalismo, incluyendo el utilitarismo, es una filosofía nueva, una filosofía que antes no estaba imperando. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Hobbes? Bueno, es muy interesante leerlo, es un materialista Hobbes, en la tradición más pura de los ingleses, como David Hume, como todos los empiricistas, ¿no? Los ingleses son empiricistas filosóficamente. ¿Qué quiere decir eso? Que son empiricistas materialistas. Los ingleses son como pragmáticos, como prácticos, no están nunca absorbidos, nunca están absorbidos por cuestiones teológicas, como la versión latina, ¿no? Greco-latina, donde siempre está presente Aristóteles, está presente Tomás de Aquino. No, los utilitaristas británicos son prácticos, ¿no? Una primera condición de casi todos los utilitaristas británicos es el empirismo. El utilitarismo, perdón, los británicos creen en lo que tocan, creen en lo que perciben, creen en lo que huelen, usan sus sentidos, ¿no? Y entonces tienen que percibir pragmáticamente, son empiristas, porque tienen que ver, tocar, experimentar. Por eso los británicos constituyeron a una nueva concepción filosófica que se alejó de las formas del idealismo y empezó a ser pragmática, práctica, digamos, ¿no? Incluso el pragmatismo que hoy impera salió sin duda, salió del pragmatismo anglosajón, ¿no es cierto? Y uno de los primeros pragmatistas, materialistas, empiristas de la filosofía moderna o moderno-contemporánea fue Thomas Hobbes, ¿no? Entonces, Thomas Hobbes, que fue acusado dos veces de ateo, eh, y porque no le convencía la fe, ninguna de las formas de fe, y hacía bien que no le convenciera, porque cuando Enrique VIII manda decapitar a las esposas que no le dan hijo, al Vaticano, y se nombra a sí mismo Enrique VIII jefe de la iglesia anglicana, está diciendo que le importa tres rábanos, en definitiva, toda la parte teológica y filosófica de la religión, y él se nombra jefe por una razón de poder, jefe de la iglesia anglicana. La iglesia anglicana se independiza del Papa, el Papa lo estigmatiza porque no quiere que se divorcie y a Enrique VIII le importa un rábano el asunto eso, y no le importa tampoco decapitar a las señoras que no le dan hijos, de manera que se nombra jefe de la iglesia anglicana, crea una iglesia, que es la iglesia anglicana, cuya cabeza es el rey de Inglaterra. Entonces, en esa situación, Thomas Hobbes representa muy bien este siglo. Thomas Hobbes vivió en el siglo, en 1600. Thomas Hobbes nace por ahí en 1590 y tanto, creo, y vive largamente, es un hombre de una gran longevidad. Thomas Hobbes casi llegó a los 90 años, ¿no? Y esa longevidad de Thomas Hobbes, que casi llegó a los 90 años, le dio mucha fuerza, ¿no? Ahora, fue considerado ateo, así como, fíjense ustedes, muchos de los grandes pensadores
fueron considerados ateos y por lo tanto sacrílegos, ¿no? Empezando por el Sócrates, que le hicieron tomar la cicuta porque decía que no, lo hicieron tomar la cicuta porque Sócrates afectaba o ofendía a los dioses. Bueno, Tomás Hobbes también fue considerado como un ofensor del, del cristianismo, y en dos oportunidades la censura, en este caso la censura británica, le quemó todos los libros. Parece que afortunadamente quemó algunos ejemplares de esos libros, porque otros se salvaron. Dos veces Thomas Hobbes fue acusado de ateísmo, como también había sido acusado de ateísmo el griego Sócrates cuando empezó toda esta historia, y quiere decir que muchos grandes pensadores independientes, fueron perseguidos por los credos religiosos de la época en que esos pensadores estaban ubicados. Bueno, estamos hablando de Thomas Hobbes. Estamos hablando de Thomas Hobbes porque Thomas Hobbes representa, en mi opinión, el primer tránsito claro entre el pensamiento autoritario, el pensamiento absolutista del mercantilismo y la transición hacia las primeras formas del liberalismo. Ustedes podrán decir cómo es que Hobbes puede representar las primeras formas del liberalismo. Bueno, hace esa representación porque él considera al Estado como representante de la opinión del pueblo. En ese sentido, Hobbes viene a ser una especie de populismo democrático. Él cree que el Estado tiene que representar al pueblo y darle al pueblo una sola seguridad o una sola garantía. Y es precisamente la de la seguridad nacional. Hobbes tiene que, tiene que garantizar que funcione un sistema económico y un sistema social que sea viable, un sistema económico y un sistema social que sea estable. Pero entonces, para lograr eso, Hobbes parte de una consideración o de una comprobación. Y ahí es el asunto del homo hominis lupus, es decir, el hombre es el lobo del hombre. Thomas Hobbes no tiene ninguna confianza en la solidaridad, en la fe, en la cooperación de los seres humanos, y considera que liberados los seres humanos a su propio albedrío, van a generar un caos, ¿no? La palabra caos aquí se está usando casi como la forma más dura, más mala de la anarquía. El caos es la forma más dura, más mala de la anarquía. Entonces, lo que quiere Thomas Hobbes es evitar esa situación de anarquía donde no puede desarrollarse. Hobbes habla, incluso usa la expresión industria para que un país se desarrolle. Necesita una actividad productiva, necesita poder productivo, necesita orden, necesita un sistema económico, pero eso no puede desarrollarse si están todos peleando contra todos, digamos, el homo hominis lupus, es decir, todos somos lobos del hombre, el hombre es el peor lobo del propio hombre. Entonces, frente a eso, Hobbes propone una solución, y la solución es que todo el poder y toda la autoridad esté en un solo sujeto, y ese sujeto que va a ser el que va a tener todo el poder, el que va a tener toda la autoridad, es el Estado, es el Leviatán. Entonces, por eso es que Hobbes legitima filosóficamente, justifica filosóficamente la existencia del Estado y justifica filosóficamente el, el colectivismo, ¿no? La palabra se me fue ahora de nuevo, la palabra absolutismo. Y de esa manera queda bien
se pone en buenos términos con las monarquías absolutistas. Entonces, Hobbes es un justificador ideológico, un legitimador del absolutismo monárquico. Pero agrega una cosa, y es que ese absolutismo monárquico es una representación, y él habla de un pacto, de un contrato social. Creo que usa mismo, o pacto social, o pacto o contrato social. Entonces, lo que dice Hobbes es que el Estado es absolutista porque concentra todo el poder, pero concentra todo el poder porque de esa manera evita el caos y evita la destrucción de los seres humanos por los propios seres humanos, ¿no? El homo homini lupus. Si lo dejamos a los seres humanos solos, terminan dejando el desastre, terminan dejando el caos. Y para eso hace falta una autoridad central donde el pacto social, que al final es implícito, porque no es que le van a preguntar a cada uno si quiere hacer el pacto social para transferir al Estado todo el poder. Y entonces el Estado pasa a tener todo el poder, pasa a adquirir todo el poder. Es un Estado absoluto, pero se supone que ese Estado absoluto es representativo de la opinión y que por lo tanto es una primera forma en la que Hobbes dice que el Estado es un intérprete. El Estado es un intérprete de las posiciones del pueblo. Y por eso creo, porque no soy ningún experto en Hobbes, que él hasta justifica que haya rebeliones y que haya derrumbes de un sistema estatal si es que el pueblo no está satisfecho por el Estado. El Estado es el encargado de mantener el orden, de mantener la estabilidad, de mantener la normalidad y de mantener una gestión sustentable, podríamos decir. Ahora se usa la palabra sustentable para el medio ambiente. Lo que Hobbes quiere es un Estado sustentable. Y él parte de la base que si no se concentra no se concentra la autoridad en un Estado que sea un Estado absoluto, un Estado absolutista, que en definitiva es un monarca, porque Hobbes no se mete para nada con lo que podemos llamar la república, no se mete para nada en lo que podemos llamar la democracia, pero sí se mete con el contrato social. Entonces, resumiendo, Hobbes es un pionero en el tema del contrato social. Y el tema del contrato social es un método de organizar la sociedad propio del liberalismo. Por eso es que Locke, también, otro británico, fíjense que estamos hablando de los británicos, aquí los británicos ocuparon el centro de la escena, los británicos que son pragmáticos, que son materialistas, que quieren tocar y ver y funcionar bien, así, de esa manera, empieza a desarrollar la idea del materialismo. Hobbes no cree, no es un teólogo, no es un hombre que tenga una fe profunda. En realidad, lo que es Hobbes es un pragmático, y por eso un par de veces estuvo cerca de que lo liquidaran formas de inquisición o formas de religiosidad, porque él fue acusado de ateo, se le quemaron todos sus libros, lo persiguieron, se tuvo que ir a París para que no lo mataran, porque en París había un poco más de libre circulación, digamos. Entonces, Hobbes, ¿qué es lo que contribuye al liberalismo? Lo que contribuyó Hobbes al liberalismo fue el contrato social. El primero que habla de pacto social, el primero que habla de contrato social es Hobbes, y el contrato tiene dos partes para Hobbes. Una parte es el Estado absoluto, el Estado monárquico, y ese Estado se justifica, ese Estado se legitima, porque ese Estado es el que preserva la paz, preserva la seguridad de la nación frente a todo el caos que va asociado con la cosa desgraciada que si les repartimos la autoridad a todos y todos pueden opinar y todos pueden querer tener el poder, para Hobbes llega a una situación de energía, de anarquía.
se llega a una situación de anarquía caótica, a una situación de anarquía caótica. Entonces, Hobbes es liberal, es un primer liberal. No, él insinúa el liberalismo. Y uno puede decir, acá el profesor está haciendo una ensalada, porque habla de un hombre que fue un absolutista y lo mezcla con los liberales. Bueno, Hobbes fue absolutista porque le dio todo el poder a el Estado, al Leviatán. Era un Estado monárquico. Hobbes le concedió filosóficamente todo el poder al Estado monárquico, ¿no es cierto? Pero lo hizo teniendo un elemento representativo de pacto social. ¿Y cuál era la representación que Hobbes ponía en la balanza? Era la seguridad, el orden, la estabilidad, el progreso, la actividad económica normal, la habitualidad. Todo eso había que asegurar, y eso uno leyendo a Hobbes ve que él habla de estabilidad de la industria. Hoy se hablaría quizá del desarrollo sustentable, pero Hobbes habla de un sistema económico que sea sustentable, y dice, para que ese sistema económico funcione, hace falta que el poder que puede dar lugar al caos y a la anarquía y al desorden, que ese poder esté en manos de un solo centro de poder. Y ese centro de poder es el Estado, es Leviatán. Pero no es un Estado-nación el que Hobbes está sosteniendo, sino que es un Estado monárquico, ¿no? Por eso Hobbes es un absolutista. Hobbes no habla de democracia, Hobbes no habla de república, Hobbes no habla de la división de poderes, Hobbes no habla del poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, no habla nada de eso, aunque ya en Gran Bretaña los burgos, los que estaban, el pueblo donde estaba surgiendo el capital, donde estaba surgiendo el capitalismo, donde estaban surgiendo las formas modernas del capitalismo, sí se iban a ir rebelando contra el poder absoluto de la monarquía. Pero lo que planteaba Hobbes en definitiva es, pongamos un poco de orden en este desorden donde el hombre es lobo del hombre y están todos saboteándose con todos, todos haciéndose daño con todos y haciéndose guerras a nivel general, a nivel particular, a nivel personal, y pongamos orden. Y el orden lo va a poner el Estado, es decir, lo va a poner el Leviatán. Y ese es el primer paso del liberalismo. ¿De qué parte del liberalismo? De lo que podemos llamar el pacto social o el contrato social. Porque un componente fundamental del liberalismo económico, que es la superación del absolutismo, que va a aparecer después, es el pacto social. Hobbes es un defensor del pacto social, un defensor del contrato social. Y el contrato social es una pieza clave del liberalismo. Del contrato social habla Hobbes. Del contrato social habla, bueno, los escoceses, habla Hume. Del contrato social habla Locke. Los más importantes representantes de la noción liberal del contrato social fue primero Hobbes, que fue el pionero, ¿no es cierto? Fue el primero que habló de pacto social, que habló de contrato social. Después vino Locke. Locke también habló del contrato social. Locke, otro inglés, ¿no es cierto? Otro inglés, filósofo, también materialista, todos ellos bastante pragmáticos, bastante escépticos, no demasiado teológicos ni demasiado religiosos. Por eso es que a Hobbes se le quemaron 2 veces todos sus trabajos, pero no lograron hacerlos desaparecer. Y Hobbes se refugió, como acabo de decir, en París, y estuvo como 10 años en París para que no lo persiguieran. Y París parece que era un ámbito relativamente libre, relativamente seguro para los libre pensadores, ¿no es cierto? Por eso se fue a París. Entonces, los liberales que fueron poniendo los fundamentos del contrato social fueron Hobbes primero, Locke segundo
y el tercero fue Rousseau. Y Rousseau fue el abanderado del contrato social. Rousseau tiene un libro que se llama El contrato social, ¿no? El contrato social era la voluntad popular que representantes de esa voluntad popular construían el Estado para que el Estado los representara. Entonces aquí hay un primer mecanismo inicial de representación del pueblo, de que el pueblo, no de los siervos de la gleba, ignorantes y analfabetos, sino una representación del pueblo de los burgos, de ese pueblo que estaba construyendo el capitalismo, que tenían intereses propios, que tenían capitales propios, que tenían fondos propios, de los cuales va a ir saliendo, ellos se van a hacer fuertes en el Congreso, se van a hacer fuertes en el Poder Legislativo. Entonces, todo eso que sucede, ¿dónde sucede? ¿Dónde va a ser la cuna de la revolución industrial? ¿Y dónde es la cuna de la revolución industrial? La cuna de la revolución industrial es Inglaterra, ¿no es cierto? Por eso aquí se pasa con el pragmatismo práctico, técnico, operativo, la filosofía de la acción, toda esa idea de la filosofía de la acción, de la filosofía ver para creer, ver, tocar, oler, mirar, usar todos los sentidos y decir, sí, estoy creyendo en esto porque lo veo, ese empirismo profundo, práctico, es inglés. Y aquí llegan los ingleses y se instalan, y se instalan básicamente con una concepción filosófica materialista, por oposición a idealista, con una concepción filosófica idealista, una concepción filosófica que no está basada en toda la tradición teológica greco-latina, que es otra tradición, que es la tradición del papado, de la Iglesia Católica, y no es la tradición de Enrique VIII cortándole la cabeza a sus señoras que no le daban hijos para poder volverse a casar, y el Vaticano le estaba haciendo problemas y creando dificultades. Entonces se nombra jefe de la Iglesia anglicana, lo cual es un acto de profunda falta de respeto a toda la tradición religiosa cristiana, y desde entonces hasta hoy el jefe de la Iglesia inglesa sigue siendo el rey, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que es un asunto profundamente revolucionario y aparentemente reaccionario, porque está tirando abajo toda la filosofía greco-latina, ¿no? Asociada a, no sé, a Tomás de Aquino, a Aristóteles, etc. Aquí el rey, como que el rey Enrique VIII y Hobbes empiezan a patear el tablero, a patear el tablero, y decir, nosotros somos pragmáticos, nosotros somos prácticos, nosotros somos materialistas, nosotros tenemos que ver, tocar para creer. Y ahí aparece el empirismo, digamos, ¿no? La experimentación. Experimentación es ver, experimentación es tocar, para estar seguro y que no le vengan a contar a los ingleses que, que la Biblia, hay como una situación que se empieza a perder, la fe en posiciones filosóficas, no completamente, porque todavía todo el mundo se declara religioso, todo el mundo se declara respetuoso de Dios, ¿no? Pero los británicos ocupan el centro de la escena, y tres filósofos fundamentales de esta ocupación del centro de la escena son Hobbes como pionero, el primero que va a ser materialista con claridad, al primero que lo van a acusar de ateo, que le van a quemar lo que había escrito porque iba un poco en contra del respeto a las tradiciones culturales y religiosas. Pero lo que pasa es que eso era en medio de la turbulencia que había dentro de Gran Bretaña, era en medio de la turbulencia que había dentro de Inglaterra,
y ahí había peleas, digamos, el papado, es decir, el papado católico, apostólico, romano, el papa, estaba enfrentado con Enrique VIII, porque Enrique VIII estaba diciendo, a partir de ahora el jefe de la iglesia soy yo, y eso le caía como una patada en, en la guata al Vaticano. Rebeldía británica, una tremenda rebeldía británica, que es uno de los gérmenes de la nueva filosofía liberal que estaba surgiendo. Ahora, Hobbes se afilia al absolutismo, se afilia al absolutismo, se subordina al absolutismo, representa y se rinde ante el poder del monarca y legitima ese poder diciendo que el poder que tiene el monarca es porque está representando al pueblo. Pero después le dirán, bueno, pero esa representación tiene que ser más clara, tiene que ser a través del poder legislativo, pero todo eso no le interesa a Hobbes. Hobbes habla del Estado, el Estado como un supremo poder ejecutivo que está en manos del monarca, ¿no? El monarca es el soberano. Entonces yo quería hablar de Hobbes, porque Hobbes es muy importante, Hobbes hay que leerlo aunque sea sintéticamente, hay que pegarle una leída aunque sea a través de Wikipedia, qué fue lo que Hobbes representó. Y lo que Hobbes representó fue una primera forma del pacto entre quién, entre el Estado, en este caso el Estado monárquico, y el pueblo. ¿Qué parte del pueblo? Bueno, fundamentalmente los burgueses, que eran los inquietos, los que tenían dinero, los que tenían capital, los que estaban gestando lo que iba a ser el futuro del capitalismo, ¿no? Yo estoy haciendo un relato medio caricaturesco, como una caricatura de cuestiones que fueron complejas, que fueron históricas, pero simplemente para caracterizar, es como una caricatura, ¿no? Porque ¿qué es la caricatura? La caricatura es resaltar extremadamente ciertos rasgos inconfundibles de algo nuevo, ¿no? Por eso es la caricatura, por eso se considera que, en definitiva, Max Weber hacía caricaturas. Cuando Max Weber dice, yo voy a definir lo que es el capitalismo, y eso lo hace en Historia Económica General, y dice el capitalismo se caracteriza por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, esa caricatura que hace Max Weber, que no corresponde a ninguna realidad, sino que es una acentuación de ciertos rasgos, eso es lo que Max Weber llama tipos ideales. El tipo ideal no es un tipo real, porque no existe, pero es un tipo ideal. Y el tipo ideal es una representación exagerada de ciertos rasgos. Y eso es lo que hace Max Weber, una representación exagerada de ciertos rasgos, ¿no? Y eso es lo que yo estoy haciendo acá. Estoy haciendo una caricatura de ciertos rasgos esenciales del liberalismo. Y un primer rasgo esencial del liberalismo es el pacto social, el contrato social. Y si vamos hoy a definir lo que es la república, si vamos hoy a definir, hoy siglo XXI, lo que es la democracia, etcétera, seguimos hablando de contrato social. Siempre hay un contrato social, una negociación voluntaria, donde los que negocian son de un lado el pueblo, o los representantes del pueblo, con lo cual entra la idea del Congreso, en la idea del Parlamento, que son representativos. Por eso siempre el rey está como enfrentado al Congreso, porque el Congreso de una forma o de otra es una representación del pueblo, no del pueblo más bruto, del pueblo más bajo, del pueblo más ignorante, sino de este pueblo emergente que es la burguesía, ¿no es cierto? Y que van haciendo en los burros. Bueno, todo eso es como una relación de la transición, porque en definitiva lo que yo quiero transmitirles, no sé si se lo estoy transmitiendo, es la transición filosófica, porque estamos hablando de Hobbes, estamos hablando de Locke, estamos hablando de Rousseau, estamos hablando de todos estos autores, incluso estamos hablando de Adam Smith, ¿no es cierto? Es la transición desde el liberalismo, perdón, es la transición desde el absolutismo
mercantilista hacia lo que va a ser el capitalismo liberal, ¿no? Entonces el liberalismo es el fundamento el fundamento del capitalismo. El fundamento filosófico del capitalismo es el liberalismo, ¿no es cierto? Y este liberalismo se funda muy claramente con esta representación, este pacto social, este acuerdo social, este contrato social. Y uno de los representantes más duros y más puros del liberalismo político es Rousseau. Y Rousseau tiene uno de los libros fundamentales de Rousseau, ¿cómo se llama? El contrato social, es decir, la voluntad popular está representada por representantes, valga la redundancia, el contrato social está representado por representantes que van a terminar siendo parte del Congreso, del Poder Legislativo. Y en Gran Bretaña el Poder Legislativo es el que se enfrenta con el Poder Ejecutivo del monarca, y así está lo que se llamó el Bill of Rights, es decir, la Carta de Derechos, cuando esa burguesía emergente que se hace fuerte en el Congreso, esa burguesía emergente británica, que es el germen del capitalismo futuro, esa burguesía emergente que se hace fuerte en el Congreso, esa burguesía empieza a negociar con el rey, le quita al rey prerrogativas y aparece la Carta de Derechos. La Carta de Derechos es británica, es The Bill of Rights, es decir, la Carta de Derechos, donde esa burguesía emergente le dice al rey que ya no puede hacer lo que le da la gana, que ya esa idea francesa de Luis XIV, del Estado soy yo, no, el Estado es el Estado, y después vienen el Congreso. Y el Congreso es una instancia negociadora más representativa del pueblo. ¿De qué pueblo? De los burgos capitalistas que estaban empezando a nacer, ¿no? Eso creo que lo explica bastante bien Max Weber, ¿no? Entonces, el Bill of Rights, pero el Bill of Rights nada que ver con Hobbes, así que aquí ponemos punto final con Hobbes, porque lo que hizo Hobbes fue consolidar el absolutismo y explicar y justificar el absolutismo como la necesidad de que tuviera un poder concentrado en el Estado, porque el hombre era lobo del hombre, era portador del caos y de las guerras y de los conflictos, y que por lo tanto hacía falta una autoridad superior. Y esa autoridad superior tenía que estar concentrada en el Estado. Eso fue lo que hizo Hobbes, y le dio una legitimación a la monarquía absoluta. Por eso Hobbes está subordinado a la monarquía absoluta, pero por muy subordinado que estuviera, ya Hobbes siembra la semilla de la representación a través del pacto social, porque lo que dice Hobbes es que el Estado absolutista absorbe todos los poderes para poder viabilizar que funcione el Estado, y el Estado es que funcione la economía, que funcione la cultura, que funcione las instituciones, etc. O sea que en el fondo lo que quiere hacer Hobbes es un gobierno pacifista, un gobierno ordenador, y no el caos donde el hombre es el lobo del hombre. Bueno, esto que yo acabo de hacer ahora es una transición un poco del absolutismo al liberalismo, ¿no es cierto? Y poner de relieve que Hobbes, si ustedes quieren, vayan y lean a Wikipedia. Mi conocimiento de Hobbes no es muy superior al de Wikipedia, habré leído algunos artículos sobre Hobbes, pero básicamente lo que Hobbes representa es eso, es el pacto social, es el contrato social entre un Estado absoluto que va a ser el centro de todo el poder de la nación y un pueblo que va a subordinarse a ese poder de la nación, transfiriéndole todos los mecanismos de poder. Y el Estado tiene que retribuir esa actitud de docilidad o de subordinación del pueblo
asegurándole a ese pueblo orden, asegurándole a ese pueblo estabilidad, asegurándole a ese pueblo condiciones para que funcione la sociedad, para que funcionen las instituciones, etcétera, etcétera. O sea que en el fondo, por un lado, Hobbes es muy revolucionario desde el punto de vista de los cambios filosóficos que empieza a introducir, pero por otro lado es muy conservador políticamente, porque lo que está haciendo es conservar el poder absoluto del rey. Bueno, se supone que todo esto debería a ustedes haberles dado una idea de, de cómo se va transicionando filosóficamente desde el absolutismo hacia el liberalismo y cómo esa transición marca los nombres, primero de Hobbes, después de Locke, que son claramente británicos. Por supuesto, también ahí en el medio y desde el punto de vista del desarrollo del capitalismo y del poder productivo del capitalismo, está Adam Smith. Pero Adam Smith, a quien le vamos a dedicar, no sé si hoy o la próxima clase, una, una sesión completa y mucho más detallada. Pero ahora estamos viendo los rasgos filosóficos generales y los antecedentes de Adam Smith. Y uno de los antecedentes de la transición hacia el liberalismo desde el absolutismo fue, sin duda, es todo esto que yo les he estado contando aquí de Hobbes, de Locke y de Rousseau, para citar tres nombres, muchísimos otros nombres, ¿no es cierto? Por ejemplo, David Hume, el escocés. David Hume, el escocés, tenía todo un poco los rasgos que yo he venido señalando de Hobbes. David Hume es empiricista. David Hume cree en que todo el pensamiento del ser humano proviene de una inspección o una verificación hacia afuera. David Hume es típicamente un experimentador, un empirista. Hay que ver, hay que tocar, hay que escuchar, hay que verificar, hay que experimentar. El pensamiento experimental le debe muchísimo a la filosofía práctica, a la filosofía pragmática británica, que luego se proyecta a través del pragmatismo norteamericano, de algunas figuras norteamericanas, y hasta hoy ese pragmatismo es el que ha llevado a la experimentación, el que ha llevado al know-how, al saber cómo, y ha hecho avanzar una ciencia práctica, ha hecho avanzar una ciencia pragmática, y ha separado mucho la religión de la ciencia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, para bien o para mal yo les quise hacer esta introducción. La verdad es que no hay mucho material sobre Hobbes. Creo que hay uno o dos láminas, pero no hay mucho material sobre Hobbes que yo haya puesto para que ustedes lean, pero me bastaría, y no tengo vergüenza en hacer recurso a la Wikipedia, porque a veces Wikipedia está muy documentada y bien documentada, y yo creo que Wikipedia es una magnífica contribución a la rápida asimilación de ideas fundamentales, y yo personalmente no tengo ninguna vergüenza en decir que cuando entra un tema nuevo, busco en Wikipedia para que me dé una primera visión superficial, abuelo de pájaro del tema, y después sí ya puedo entrar a buscar determinados artículos y profundizar en determinadas cosas. Yo creo que Wikipedia es muchísimo más beneficiosa que los bots, es decir, que la nueva inteligencia artificial, porque la nueva inteligencia artificial te mastica y te da todo ya servido en bandeja, y al final lo que los hacemos es simplemente una traducción mecánica sin pensar mucho, entonces nos va idiotizando, pero en cambio Wikipedia nos estimula a ir a buscar nuevos artículos, nuevos ensayos, nuevas contribuciones filosóficas, y si uno quiere profundizar, yo creo que es mucho mejor profundizar con una primera aproximación al tema que provenga de Wikipedia, porque ahí siempre hay algunas referencias, notas de pie, etcétera, que nos mandan artículos
Y por supuesto después hay que ir a los autores mismos, ¿no? Hay que leer el Leviatán, hay que leer el contrato social y todas las otras formas del liberalismo, ¿no es cierto? Bueno, aquí nos pusimos con la cara de Adam Smith, pero no entramos todavía al liberalismo económico, sino simplemente entramos al umbral, a la puerta, a golpear la puerta del liberalismo económico. Y quien golpea la puerta del liberalismo económico, filosóficamente, el que golpea la puerta es Thomas Hobbes. Ese es el que golpea la puerta del liberalismo económico con el asunto del contrato social, con el asunto del pacto social, con el asunto de la representación social. Bueno, esto nos da a nosotros, yo no sé, yo me di cuenta que esta clase está muy improvisada, creo que no sabía Diego al final de lo que yo iba a hablar, yo tampoco sabía muy bien de lo que iba a hablar, pero quería aprovechar esto, quería establecer este puente, por lo tanto Diego no está preparado para complementar esto, pero si se le ocurre cualquier comentario a partir de todo lo que yo he dicho, desde luego él puede hablar cuando quiere, y si no, podemos entrar a las láminas de Adam Smith. Yo digo, estar un rato más, ¿no? Estar una media hora más, pero te acepto cualquier comentario o sugerencia, Diego, porque esto está muy improvisado. Yo confieso mi improvisación de esta clase. Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, no agregaría mucho más porque realmente hay mucho contexto histórico respecto al cambio que va ocurriendo entre una fase a la otra y estos autores que hemos visto, tanto los contractualistas como el mismo Adam Smith, que veremos, son parte de una filosofía de cambio, es decir, están filosofando, están estudiando lo que van viendo como cambio, lo que van viendo dentro de las posibilidades que podían ver. Claramente, si tuvieran las herramientas que hoy tenemos para conocer, habrían filosofado mucho más, habrían filosofado tal vez de otra manera, pero dentro de lo que ellos podían ver, bueno, eso es lo que habían pensado. Ahora, respecto a Hobbes, también recordar que Hobbes, para los estudiantes, ustedes que ya lo vieron en teoría del Estado moderna, en teoría política moderna, recuerden que Hobbes filosofó y hizo toda esa reflexión del Leviatán mientras él veía y vivía la guerra civil que estaba en Gran Bretaña, ¿no? Una guerra civil que además, recuerden, fue una, un gran precedente para la configuración de este cambio, ¿ya? Porque cambió todo el sistema político interno de Gran Bretaña y que eso permitió las circunstancias que para evolucionar y terminar en la revolución industrial unos siglos después en Gran Bretaña. Es decir, ese momento exacto es también bastante crucial. Es bastante importante que lo repasen, aunque sea, como dice Armando, vean una paginita en Wikipedia o vean un video en YouTube, algo que les dé un repaso por encima, pero no olviden que hay como momentos cruciales de la historia que son importantes, tanto como la paz de Westfalia para la formación del Estado, la colonización de América, y en el caso del tema de Inglaterra, tenemos la guerra civil. ¿Ya? Bueno, esto que acaba de decir Diego es recontra importante, porque Diego se refiere al contexto político y económico turbulento de las guerras que había en Gran Bretaña, y eso abría un poco el juego para que en un orden social turbulento que estaba sometido a ciertas violencias se hiciera un poco real la idea de la guerra, la idea del hombre como lobo del hombre, etcétera, y la necesidad de un poco de orden, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí se dieron ciertas condiciones para el avance de efectivamente, Diego nombra con la palabra correcta toda la contribución de Hobbes, que es el contractualismo moderno, ¿no? Porque lo que hace Hobbes es abrir las puertas para el contractualismo moderno, el contractualismo que luego se desarrolla dentro del liberalismo y adquiere una importancia teórica fundamental con el contrato social de Rousseau.
Bueno, el contrato social de Rousseau, como el nombre lo indica, contrato social es contractualismo, es decir, organizar la sociedad sobre la base de acuerdos contractuales entre el pueblo y los gobernantes. Y ese contrato social, hasta hoy, en forma teórica, en forma profunda, en forma superficial o de forma figurada, sigue existiendo, ¿no? Hasta hoy hay acuerdos, hay contratos sociales, etcétera, etcétera. Aquí hay otro elemento del liberalismo que es el utilitarismo, ¿no? El utilitarismo, también inglés, también pragmático, ¿no? El utilitarismo es un poco la idea de que el valor de las cosas es porque los objetos, las mercancías son útiles y escasas. Y entonces el utilitarismo le da valor a las cosas porque tienen utilidad y escasez. Pero eso va a llegar recién con los neoclásicos que van a armar esta cosa a fines del siglo XIX. Por ahora el utilitarismo es más bien, por ahora digo, lo que importa acá es la utilidad práctica, nada de sumum bonum, nada de eso. Aquí vamos a la práctica. Y la cosa práctica es la utilidad que se va a expresar en el mercado a través de un valor. Y esa utilidad que se va a expresar en el mercado a través de un valor es el, un poco la base de lo que va a ser la competencia capitalista y la visión neoclásica, ¿no? Que va a terminar con el utilitarismo, es decir, va a terminar con la utilidad marginal, con los neoclásicos. Pero eso va a pasar a fines del siglo XIX. Ahora, por el momento, lo que hay es un rechazo al aristotelismo. Hay un rechazo al aristotelismo, un rechazo a la visión grecolatina, un rechazo a los principios básicos de Tomás de Aquino, de las pruebas de la existencia de Dios. Los británicos no les interesa mucho nada de eso, ¿no? Y entre los británicos ya nombré a Thomas Hobbes, ya nombré a Locke, entre los británicos ahora estoy nombrando a Jeremiah Bentham. Todos ellos son prácticos, todos ellos son pragmáticos, todos ellos son escépticos, son críticos y de alguna manera se enganchan con la revolución científica, y con la experimentación que también viene de Galileo, que también viene, en fin, de los miembros de la revolución científica, de los cuales ya hablamos. Entonces acá hay una tremenda revolución filosófica, una tremenda revolución cultural. Y esa tremenda revolución filosófica y cultural debe reconocerse, se apoya muchísimo en el pensamiento inglés, se apoya muchísimo en el pensamiento británico. Cuando digo británico, digo no solamente los ingleses, sino los irlandeses y los escoceses. Estoy pensando en Adam Smith. Adam Smith era escocés, no era inglés. Y también era escocés, David Hume. David Hume, que fue más o menos contemporáneo con Adam Smith, pero fue antecesor de Adam Smith, era utilitarista y era posible catalogar a David Hume como
utilitarista. David Hume, el escocés Hume, muy importante en comercio internacional, algo veremos hoy o en la próxima clase de la visión de David Hume como utilitarista, también entra en el tema de la mano invisible, de la autorregulación del mercado, esa idea económica de la autorregulación del mercado, que se funda por un lado en los fisiócratas, ¿no? La idea del orden natural y la idea de que hay que dejar hacer, laissez-faire, laissez-passer, dejar que el proceso avance porque hay una lógica interna, una lógica natural que lleva al equilibrio, que lleva al orden, y por lo tanto no hay que estar interfiriendo. Por eso la idea liberal es una idea de libre mercado. Ese es otro componente del liberalismo, porque hasta ahora todo lo que hemos venido diciendo de Hume, todo lo que hemos venido diciendo de los tienen que ver con el aspecto filosófico político. Pero si entramos al aspecto económico, ahí es donde aparecen estos escoceses. Uno de ellos es David Hume, el otro es el mismo Adam Smith. Estos escoceses son los que van a desarrollar el espontáneo equilibrio como la mano invisible, en definitiva. Adam Smith después usó la expresión la mano invisible, que laissez-faire, laissez-passer, el Estado se acomoda solo, ¿no? Y va a empezar a quitándoles poder al Estado, ¿no? Entonces, esta es una visión donde hemos pasado desfilado por este rato que hemos estado conversando, por un montón de autores. Y lo más importante de este desfile es la llegada de los ingleses, la llegada de los británicos, más ampliamente que los ingleses, porque David Hume era escocés, porque Adam Smith era escocés, pero todos eran británicos, o eran ingleses, o eran irlandeses, o eran escoceses. Entonces, y aquí Adam Smith se enfrenta con David Hume. Voy a terminar eso y después no sé si seguimos o no seguimos, pero por lo menos acá hay ya una introducción de la filosofía liberal. Pero Adam Smith se va a enfrentar con David Hume. David Hume es un filósofo muy importante. David Hume es un filósofo escocés muy importante y es utilitarista. Entonces, claramente, David Hume es un utilitarista y por lo tanto viene a ser un primer utilitarista. Adam Smith habla del utilitarismo y él dice que no es utilitarista, Adam Smith, porque dice que no puede hacer valer, no puede hacer que el valor, dice Adam Smith, dependa de objetos materiales. Y entonces Adam Smith tiene una ética que no la hace depender del utilitarismo. Adam Smith forma parte de la ética de la empatía, que es la ética escocesa de la empatía. Adam Smith cultiva la ética escocesa de la empatía. Y la ética de la empatía lo que dice es que la mejor manera de entender la filosofía de una persona es ponerse en los zapatos de esa persona. ¿Qué quiere decir ponerse en los zapatos? No es usar el calzado de esa persona, es tratarse de ponerse en la posición, en el punto de vista de esa persona. Entonces la empatía es cuando yo trato de ver por qué usted piensa lo que piensa, desde dónde parte usted para pensar eso, qué es lo que usted piensa, cómo le afecta esta situación. Y esa fue la ética escocesa de la empatía. Entonces aquí Adam Smith tiene su propia ética y se aleja del utilitarismo. David Hume era utilitarista y Adam Smith le critica ese utilitarismo. Yo traté de escribir un paper sobre esto hace 20 años atrás y debo tener alguna filosofía sobre eso, donde trato de demostrar que claramente David Hume empieza a ser utilitarista, pero Adam Smith no. Adam Smith sigue siendo
hace una ética de la empatía, la escuela escocesa de la empatía, ¿no es cierto? A la fuente del utilitarismo de David Hume. No nos podemos enredar con todo esto. Lo que tenemos que recordar es que estamos entrando en toda otra concepción filosófica que nos va a llevar al capitalismo, ¿no es cierto? Nos va a llevar al capitalismo y de la mano, básicamente, de Adam Smith, ¿no? Nos va a llevar al capitalismo de la mano de Adam Smith. Pero lo que hace Adam Smith, la contribución que hace Adam Smith es el cambio técnico, es la división técnica del trabajo, es la historia de los alfileres. Adam Smith empieza con el tema del poder productivo del trabajo humano y empieza con la división técnica del trabajo. Y estos elementos, poder productivo del trabajo humano y división técnica del trabajo, son con las cuales Adam Smith parte de su libro clásico, de su libro fundamental, porque si hay alguien fundamental en el desarrollo del pensamiento económico, el verdadero padre fundador del pensamiento económico, es sin duda Adam Smith, ¿no es cierto? ¿Sobre qué bases? Sobre las bases de pelear con los mercantilistas. Pero el pensamiento filosófico económico del liberalismo lo toma Adam Smith. Y Adam, de partida, de movida inicial, va a exaltar el poder productivo del trabajo humano y la división técnica del trabajo. Adam Smith, en el primer capítulo de su libro, en el primer capítulo del primer libro de su obra, que es La riqueza de las naciones, él parte con el ejemplo de los alfileres y mete el cambio técnico, mete el progreso técnico, y ese progreso técnico, en el caso de Adam Smith, que está escribiendo antes de la revolución industrial, antes de que apareciera la máquina de vapor, que aparecieran los ferrocarriles, que aparecieran los barcos de vapor, simplemente Adam Smith se apoya en la división técnica del trabajo, y eso es el capítulo 1 de la... Yo les sugiero leer, que es muy fácil de leer, de La riqueza de las naciones, donde se habla de la división técnica del trabajo con el ejemplo de los alfileres. Y de esa manera nos metemos frontalmente en el liberalismo clásico de Adam Smith. Adam Smith ya es comienzos del siglo XVIII, 1723, 1790, ¿no es cierto? Entonces, exaltó el poder productivo del trabajo humano, exaltó la división técnica del trabajo, capítulo 1, alfileres, ejemplo de la división técnica del trabajo, exaltó el tamaño del mercado nacional, que por el lado, bueno, entonces eso es un poco abrir el juego del comercio, del libre cambio. Adam Smith fue un adalid del libre cambio, ahí se enfrentó pero duramente a los mercantilistas y defendió que había que expandir el tamaño del mercado nacional, y por el lado de la demanda, ese tamaño estaba limitando la expansión del poder productivo con el proteccionismo. Entonces dijo, hay que abrir el juego y cada uno tiene que salir a comerciar al mundo, el libre comercio. Entonces exaltó el libre comercio como una forma de colocar la oferta de mercancías. Y si los alfileres que antes eran para un enfoque proteccionista y mercantilista, eran los alfileres británicos para el mercado británico, cuando se abre el libre comercio, los alfileres van a ser para el mercado británico y para el mercado del mundo, donde los ingleses puedan vender alfileres o tela o ropa o lo que sea. Entonces, en definitiva, esta lámina termina con el punto fundamental que va a seguir dándole vuelta, y aquí termino yo la clase. Esta clase es más bien corta y un poco caótica, cuando digo, Adam Smith enfatizó el libre comercio internacional como fuente importante de la expansión del mercado. Entonces, Adam Smith acá es el adalid, el abanderado del libre comercio, ¿no? El libre comercio, hay que abrir el libre comercio, pero Adam Smith está pensando en abrir el libre comercio y desarrollar el poder productivo
inglés, por eso quiere abrir el libre comercio, porque está desarrollando su poder productivo. Los países que no tenían libre comercio porque no tenían poder productivo van a quedar como países periféricos, como países colonizados, como países productores de materias primas. Y en todo eso, los mercantilistas fueron muy buenos artífices de la protección de la industria. Entonces, Adam Smith aparentemente no pretende hacer un proteccionismo cerrado, pero sí pretende empujar fuertemente el progreso técnico, ¿no? Y la forma como Adam Smith establece el progreso técnico ya en el capítulo 1 de la riqueza de las naciones es el poder productivo del trabajo humano y la división técnica del trabajo, que sería el ejemplo de los alfileres. Entonces, cuando hablamos de Adam Smith, sí, hablamos del libre comercio, es decir, de la parte de la circulación, pero también hablamos de un Adam Smith que le interesa el poder productivo, que entiende la importancia del poder productivo, que entiende la importancia del poder productivo del trabajo humano. Y por eso es que él va a desarrollar una teoría del valor trabajo. Entonces, Adam Smith no entra por el lado del utilitarismo, como David Hume, sino que se queda con la teoría del valor trabajo, acepta la teoría del valor trabajo y desarrolla la teoría del valor trabajo como un fundamento, ¿no? La teoría del valor trabajo después la va a tomar Ricardo, y la van a tomar, no sé, la va a tomar también Thomas Malthus y los otros británicos, y se va a ir estableciendo la teoría del valor trabajo como una forma de entender los valores de mercado. Recién a fines del siglo XIX, porque aquí estamos a fines del siglo XVIII, en 1700 y tanto, ahí escribe Adam Smith, recién a fines del siglo XIX, con el neoclasicismo, con los neoclásicos, es decir, con Walras, con Pareto, con la escuela austríaca, se va a empezar a desarrollar fuerte el utilitarismo, ¿no es cierto?, como una alternativa a la teoría del valor trabajo. Pero la revolución industrial se refleja mucho más, la revolución industrial se refleja mucho más en la teoría del valor trabajo. La teoría del valor trabajo dice que el valor de las mercancías es una medida del trabajo humano, ¿no es cierto? El valor de las mercancías es una medida del trabajo humano. Y esta idea la recoge un poco el mismo Ricardo y la recoge Marx, que también en este sentido está enormemente influido por Ricardo. Y aquí nos metemos ya de cabeza dentro del mundo de la economía clásica británica, que vamos a ver un poquito más detalladamente en la próxima clase. Yo no sé si hay algunos jóvenes que están mirando, y tampoco sé si hay algún comentario, ya sea de los jóvenes, ya sea de Diego, que como digo, lo tomé de sopetón entrando así a la clase de hoy, pero cualquiera que quiera hacer un comentario, que quiera hacer una pregunta, si puedo la contesto, si no la anoto para contestarla en la próxima clase. Pero lo que hemos hecho hoy es la transición desde el mercantilismo al capitalismo a través de la parte más filosófica, a través del asunto político, del absolutismo y todo el sistema político, y el enganche con el sistema económico. Por eso de lo que hemos estado hablando en conjunto es de la economía política, no solo de la economía en el sentido de los temas de mercado, o en el sentido de los temas productivos, sino de la economía por un lado y el Estado por otro lado. Estamos siguiéndole la pista al Estado. Desde Westfalia, un poco una afirmación que hago yo, y con eso termino la clase de hoy, es: no hay Estado sin capitalismo. Y solamente se fue, perdón, no hay capitalismo sin Estado. Eso es lo que quise decir. No hay capitalismo sin Estado. O sea, no se podría haber desarrollado
Esa era la idea que quería desarrollarla en la conclusión. No se puede desarrollar el Estado si no se está desarrollando el capitalismo. El capitalismo es un instrumento para el desarrollo del Estado, y el Estado es un instrumento para el desarrollo del capitalismo. O sea, por eso nuestro curso se va a empezar a llamar, en acuerdo con el director del departamento, Economía Política Internacional, y no solo Economía Internacional, porque es economía como todo lo que tiene que ver con Adam Smith, pero también es política, como todo lo que tiene que ver con el Acuerdo de Westfalia y con el Estado, etcétera, etcétera. Entonces, esta es un poco una introducción, es una introducción a la... Es una introducción al tema del liberalismo clásico de Adam Smith. Entonces, más o menos, esa introducción está expresada aquí en el tema del liberalismo clásico, y la próxima clase estaríamos empezando con me parece, con la lámina siguiente, que no me acuerdo en realidad cuál es esa lámina siguiente. Ah, bueno, otras influencias sobre el pensamiento de Adam Smith, ¿no? Volvemos un poco, ya estamos planteando la economía política, estamos planteando el papel de la economía, del poder productivo, de la teoría del valor trabajo, de la productividad, del desarrollo, del cambio técnico. Todo eso es muy economía, todo eso es muy economía. Y por el otro lado estamos planteando la parte política que viene con el acuerdo de Westfalia, con el Estado-Nación, etcétera, etcétera. Entonces, sobre estas bases entramos a Adam Smith y queremos demostrar, bueno, yo sigo hablando, digo que terminé y sigo hablando, queremos demostrar que el anarcocapitalismo que hoy rechaza el Estado, en mi opinión, bueno, yo estoy ya viejo, tengo una concepción añeja, puedo no estar entendiendo lo que pasa en el mundo, pero el anarcocapitalismo que rechaza al Estado, que ataca al Estado, que repudia al Estado y que quiere un poco al estilo Milei eliminar el Estado, cuando se enfrente, otra cosa es con guitarra, y una cosa es Milei teorizando filosóficamente sobre que el Estado está robando, ¿no?, etcétera, etcétera, y otra cosa es Milei tratando de gobernar, y ahí ya se enfrente, ahí ya él tiene que sacar la guitarra, Milei, en el sentido de hacer otra cosa es con guitarra, hay que gobernar, hay que pelear con el Parlamento, hay que tratar de colocar los decretos, hay que combatir con la inflación, y ahí aparece un Milei que se enfrenta con otros problemas, y ese va a ser el verdadero Milei, el que está dando la cara ahora. Digo Milei porque Milei es un representante importantísimo, para bien o para mal, pero es un importantísimo representante del anarcocapitalismo en Latinoamérica, ¿no? Y tiene sus acólitos, o tiene sus, no iba a decir discípulos, pero no, de gente que piensa un poco en la misma línea de Milei. Acá en Chile hay gente que está pensando en el anarcocapitalismo, y eso se mezcla con toda otra serie de temas eh, del momento que no tienen que ver tanto con la doctrina, pero dentro de lo que llamamos el anarcocapitalismo repudia las funciones del Estado. Y eso, en mi opinión personal, repudiar las funciones del Estado, creer que el mercado solo puede hacer funcionar la economía y el sistema económico en nombre de la libertad, en nombre de la bandera de la libertad, yo personalmente, para exagerar la nota, pienso que es un disparate. Ahora, si ese disparate concita la adhesión de la gente, si efectivamente concita la adhesión de la juventud, los jóvenes que hoy están entre 20 y 30 años de edad, o entre 20 y 40 años de edad, y esos están encandilados, están hipnotizados, están seducidos por la idea esta de la libertad, en el sentido de Milei, bueno, entonces hay un componente de que el pueblo está acompañando, y efectivamente en Argentina el pueblo está acompañando, todavía más de la mitad de la población argentina
sigue pensando que Milei va a solucionar el tema. Yo creo que el test ácido, que la prueba de hacia dónde vamos, es si logra controlar la inflación sin hacer matar de hambre al pueblo argentino. Actualmente está haciendo matando de hambre al pueblo argentino para lograr una baja de la inflación, pero a costa de una situación creciente de desempleo y de insatisfacción. Entonces aquí me mandé, porque no puedo con mi genio, un aterrizaje de que todo esto que estamos hablando, el tema del Estado y todo eso, no es pura teoría, no es pura filosofía, sino que estamos metidos en el meollo de la lucha política que hoy tiene lugar en el mundo. Y esa lucha política es un poco la que representa en Argentina Milei, la que representa en Chile Kaiser, pero la cosa está confusa porque el Estado hace falta y Kaiser, que quiere frenar la migración, por ejemplo, controlar la migración, poner orden. Kaiser quiere poner orden, ¿no? A la alemana, un poco culturalmente a la alemana, quiere poner orden en medio de este desastre. Pero para eso hace falta, como hubiera dicho Hobbes, hace falta un Estado. Y Kaiser tiene claro que hay que poner un Estado. Y en ese sentido, Milei no lo tiene claro, porque hizo toda una campaña diciendo que el Estado es el culpable de todo lo malo que está pasando en el mundo, y después resulta que para poder ordenar el mundo hace falta el Estado. O sea que una cosa que vamos a mantener hasta el fin de estas clases, y ahora sí termino, es la oposición entre Estado y mercado, entre libre cambio y proteccionismo. Y eso lo vamos a volver a ver con los clásicos, lo vamos a volver a ver con los desarrollistas, con los desarrollistas norteamericanos, con Hamilton, con Liszt. Va a estar siempre esa lucha entre libre mercado y Estado, entre el libre comercio y proteccionismo. Bueno, eso es todo lo que yo quería decir. Está muy entretenido el mundo, hay que leer el diario todos los días para ver cómo le va en este despiadado experimento que está haciendo Milei, que tiene un sufrimiento social muy fuerte en Argentina. Vamos a ver cómo avanza esto. Realmente es un suspenso, es como ver una novela por entregas en suspenso. Bueno, yo terminé con toda esta primera introducción y en la próxima clase nos metemos un poco con Adam Smith. No directamente, pero hablaremos un poquito de Francis Hutcheson, que es el de la Escuela Escocesa de la Empatía, de la cual yo ya hablé, acabo de hablar hace 10 minutos, ¿no? Porque ahí pertenecía el escocés Adam Smith a Francis Hutcheson, que es otro escocés, ¿no? Después hablaremos de la fisiocracia, pero muy rápido, casi la mencionaremos, la doctrina que sostenía la existencia de un orden natural de las sociedades humanas sin intervención estatal. Aquí de nuevo hay como un perfume liberal, ¿no? Los fisiócratas, pero sin embargo hicieron teoría. Los fisiócratas hicieron teoría con... A ver, un momentito que voy a tener que atender el teléfono. ¿Aló? 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 Aló, buenos días. Buenos días, dígame. Me presento a hablar con Ana Castilla, de la compañía de Claro Chile. No, señorita, no puedo atenderla ahora. Muchas gracias. Discúlpeme que le interrumpa y que le corte la comunicación. Bueno, no sé si anda por ahí Diego, si quiere agregar algo a esta ensalada de una clase media compleja, pero espero que en la próxima clase ustedes lean y hagan preguntas. Yo les sigo insistiendo en que hagan preguntas. Yo no tengo nada que añadir, Armando, por si acaso. Ya estoy todo de acuerdo con lo que dijiste. Bueno, no sé si hay algún joven que quiere hacer alguna pregunta para contestarla yo ahora o incorporarla a la próxima clase, y si no, estaríamos dando por finalizada esta clase
más breve, ¿no es cierto? Y no sé si ya en el aspecto operativo, en el aspecto logístico, en el aspecto de lo que sigue para adelante, ya de procedimiento, no sé si quiere hacer algún comentario, Diego, respecto a la entrega de la evaluación, cualquier cosa que quiera decir Diego, y si no quiere decir nada, daríamos por finalizada esta clase, ¿no? Pues, cualquier información que quiera transmitir Diego, pero yo hasta Yo aquí... antes de que llegaras, Armando, hablé con ellos de la prueba y Ah, respondí perfecto, las dudas correspondientes. muy bien. Entonces todo esto está terminado hoy. Nos encontraremos el próximo jueves. Disculpe, ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? sí, sí, lo que pasa Sí. es que como me incorporé un poco tarde, si quiero saber qué es lo que se ha comentado sobre la prueba, más o menos los detalles. Mira, perdón, pero te escucho muy mal, como una radio mal sintonizada. Te ruego que hables muy despacio y que digas, modules muy bien, porque yo estoy sordo y el problema es mío, no tuyo, pero trata de modular lentamente, lo principal. O si no, Ah, le voy a pedir a Diego que me traduzca lo que estás diciendo. sí, lo que pasa es que como me incorporé un poco tarde, quería saber los detalles de la prueba. Ah, perfecto. Bueno, comunícate con Diego, que está por Sí. ahí, y que Diego... Espera, yo se lo repito de nuevo rápidamente para repasar. Eh, la prueba, yo ya subí el link acá en el Teams. La prueba va a estar habilitada desde las 4 de la tarde, ¿ya? Así que por más que se metan al link antes, no va a ocurrir nada. La prueba necesita una verificación de usuario del Alberto Hurtado, o sea, tienen que iniciar sesión con su usuario. Si tienen problema con eso, porque son estudiantes extranjeros, me avisan aparte, yo les habilito eso. Y la prueba es hasta el domingo, hasta las 23:59. Solo se puede enviar una vez el formulario, así que tengan ojo con eso. Pueden abrir la prueba cuantas veces quieran, pero el formulario solo se puede enviar una vez. Ok, gracias, Diego. Bueno, entonces, si nadie quiere decir más nada, hasta aquí llegamos la clase y la próxima clase seguiremos metiéndonos en Adam Smith, ¿no es cierto? El